en los evangelios de la transfiguración siempre dice 6 días después, 6 días después. ¿Por qué? Porque el séptimo día es el día del Señor. Entonces, al séptimo día, 6 días después de haberle dicho, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le dice, vente conmigo al monte que te lo voy a demostrar. Y entonces se convierte transparente su carne y refulge su resplandor de Dios. Por tanto, 6 días después, dicen Mateo y Marcos. Y Lucas dice, unos 8 días después. Ambos están haciendo referencia al dies dominica, al día del Señor. El día del Señor. ¿Por qué? Dice el Papa. Porque la divinidad de Jesús va unida a la cruz. Otro aspecto del modernismo, niega la cruz, niega el sentido del sufrimiento, niega el valor del dolor. Solo en esta unión, la divinidad de Jesús y la cruz, reconocemos a Jesús de modo adecuado. Habría tenido lugar la transfiguración el último día, porque las fiestas judías eran durante varios días, el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y desde esta angulatura se comprende mejor la transfiguración. Y se comprende mejor la exclamación de San Pedro, hagamos 3 tiendas. Tabernaculum viene de taberna, es el diminutivo de taberna. Taberna para nosotros es otra cosa. Pero taberna en latín es una casa, una vivienda, un habitáculo. Bueno, pues tabernaculum es una tabernita pequeña, es una casita, es una tiendecita, es una cabaña, la fiesta de las cabañas. Por eso Pedro dice, hagamos 3 tiendas. Hay que leerlo también desde el capítulo 24 del Éxodo, la salida de Moisés, la subida de Moisés al Sinaí. Éxodo 24, 16. La gloria del Señor vino a morar sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. Qué bonito. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Pero el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ser afrentado, crucificado. 6 días de oscuridad, de trabajos, de fatigas. Al 7º día, el día del Señor, el domingo, la resurrección, el descanso. Dios dice a Moisés, sube al monte Sinaí, que te mostraré mi gloria. Pero antes tienes que pasar por 6 días de oscuridad. La nube cubrió el Sinaí. Y al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. Bueno, después de esta introducción, vamos al texto preciso de la transfiguración. Jesús tomó consigo, los 3 evangelistas son casi iguales. Marcos es el más breve, pero casi son los 3 iguales. Mateo, Marcos y Lucas. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan, los llevó a una montaña alta, lo del Tabor lo hemos deducido nosotros, los escrituristas, porque el Tabor no aparece en la Biblia. Pero en fin, el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre, se comprende que era el Tabor. Se los llevó aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Eso lo dicen igual los 3 evangelistas. Se lleva a los mismos 3 que llevará a la resurrección de la hija de Jairo y al huerto de los olivos. En el Éxodo 24, lo que acabamos de leer, Moisés
se lleva consigo a Aarón, Nadab y Abiú, también sus 3 íntimos, y también a 70 ancianos de Israel. El monte es, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, el lugar de la particular cercanía de Dios. El monte. Que los altares estén en alto, que el sacerdote ascienda a las gradas del altar, se separe del pueblo, quiere decir mucho. El sacerdote no es uno más que está a nuestro lugar. Hay parroquias, hay monjas, es que no podemos estar tan lejos. El altar aquí cerca. Si la liturgia no es cuestión de participación física, qué tontos somos. Pero el sacerdote asciende porque sube al Calvario y sube al Tabor. Y el único que sube hasta la cima, los demás quedamos un poco en la falda, en la ladera, el único que sube hasta la cima es Jesús. Por eso sube el sacerdote. Están de fondo el monte Sinaí, el monte Horeb, el monte Moria del sacrificio de Isaac, que son al mismo tiempo el monte de la pasión y el monte de la revelación. El monte es lugar no solo de la subida interior, sino de una ascensión interior del alma. El monte es un liberarse del peso de la vida cotidiana. El monte es un respirar el aire puro de la creación. El monte ofrece el panorama de la amplitud, de la belleza, de lo creado. El monte me da elevación interior y me permite intuir al Creador. Todo eso dice Benedicto XVI. El monte Gólgota es el lugar del sacrificio definitivo del definitivo Cordero. Recordemos el sacrificio de Isaac. No, detén tu mano. No lo mates a tu hijo unigénito, dice el ángel del Señor. Y entonces allí enredado entre la maleza por los cuernos ven un carnero y lo sacrifican. El Cordero, figura del Hijo unigénito que sí será sacrificado. Se transfiguró ante ellos. Y lo que nos ha dicho esta mañana San Marcos es muy expresivo. Y sus vestidos se volvieron de un blanco que ningún batanero de la tierra podría dejar. Eso el único que puede darlo es Jesús. Y por eso brillaron sus vestidos. Pero es que además brilló, añade San Mateo, su rostro como el sol. Lucas añade un dato que los otros no especifican. Lucas es el evangelista de la misericordia, es el evangelista de las mujeres, es el evangelista de los enfermos porque era médico, es el evangelista del Espíritu Santo porque es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Todas esas particularidades tiene Lucas, pero además es el evangelista de la oración de Jesús. Su evangelio empieza y termina por la oración. La oración de Zacarías en el templo, la oración de los apóstoles en el templo. Así empieza y termina su evangelio con una inclusión semítica que se llama eso, empezar y terminar por el mismo tema. Y en medio, siempre que puede, presenta a Jesús orando. Y aquí es el único evangelista que dice, Jesús subió al monte a orar y mientras oraba, su rostro y su vestido resplandecieron. Mientras oraba. No mientras charlaba con los discípulos. Oye, ¿qué ha pasado por Jerusalén? Darme noticias, qué novedades hay, qué es lo que nos gusta a nosotros. No, así no te resplandece nada. Mientras oraba.
Lucas es el que lo dice. O sea, la oración es un episodio de oración. La transfiguración es un episodio de oración. Y es donde Jesús manifiesta que por ser uno con el Padre es luz de luz, como decimos en el credo. Deum de Deo, lumen de lumine, deum vero de Deo vero. Es luz de luz, porque es resplandor de la gloria del Padre, como decimos en los himnos, impronta del ser del Padre, dice San Pablo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, Éxodo 34, 29, no sabía que la piel de su rostro estaba radiante, porque había conversado con el Señor. Queridas hermanas, la conversación con Dios es lo que nos hace radiantes, lo que nos transforma, lo que nos transfigura. Hay monjas muy viejas y muy arrugadas y muy feas que despiden luz, despiden belleza. Y hay actrices de cine bellísimas en cuyos ojos está escrito el luto y la decepción de una vida fracasada. No transmiten luz. Por tanto, la conversación con Dios nos hace luminosos. Pero ¿por qué sus vestidos? ¿Por qué también sus vestidos? Y dice Benedicto XVI que los vestidos de Jesús se vuelven blancos y radiantes para explicarnos nuestro futuro. En el Apocalipsis, los vestidos blancos son expresión de la liturgia celeste. Los mártires, por haber lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, las han blanqueado, no las han enrojecido. El blanco ejército de los mártires, decimos en el Te Deum. Aquí tenemos retablos preciosos, maravillosos, únicos en España, imágenes de nuestro barroco, que son de una belleza formidable. Nada como España. Pero vas a Francia y casi todas las imágenes, si son buenas, son de mármol blanco. Y si son malas, son de escayola, como las nuestras, pero sin pintar de colores, de blanco todo. Pues los franceses tienen las imágenes blancas, porque dicen que así son los santos en el cielo, resplandecientes, blancos. Las vestiduras de los ángeles. Había 2 mancebos vestidos de blanco junto al sepulcro, siempre de blanco. Por tanto, mediante el bautismo, donde recibimos la vestidura blanca, nosotros fuimos vestidos de luz y nosotros mismos nos convertimos en luz en el bautismo. Otro elemento de la narración. Ya ven que es riquísimo este evangelio, riquísimo. Como todos. Aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús, hablando con él. Hablarían de lo mismo que Jesús explicaría a sus discípulos por el camino de Emaús, de todo lo que se refería a él en la Escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, o sea, Moisés y Elías. La ley y la profecía hablan con Jesús y hablan de Jesús. Y aquí viene otra vez Lucas a aportarnos un detalle, porque Lucas concibe todo su evangelio como una subida a Jerusalén.
Y Lucas nos dice de lo que hablaban. ¿Cómo sería esto? Porque Marcos es el discípulo de Pedro y Marcos no lo dice. Y Lucas es el discípulo de Pablo. Y Pablo pues lo habría oído o a Pedro o a Santiago o a Juan y se lo habría contado a Lucas. La cosa es que San Lucas nos lo transmite de lo que hablaban. Aparecidos en su gloria, Moisés y Elías, hablaban de su partida, de la partida de Jesús, la que llevaría a su cumplimiento en Jerusalén. O sea, que hablaban de la cruz. Hablaban de la cruz. Este es el tema alrededor del cual giran toda la ley y los profetas. La cruz. Por eso, mientras el mundo da vueltas, la cruz permanece. Ella no pasa. Hablan con el transfigurado de la pasión. Vamos a anticipar la conversación, para seguir luego con el Evangelio, que tienen los tres amigos cuando van bajando con Jesús del monte. Porque hasta entonces no han hablado. Solamente Pedro se ha atrevido a decir, oye, hagamos 3 tiendas. O sea, bajaron del monte y ¿qué iban hablando? De la futura resurrección de los muertos, que incluye la cruz como pasaje precedente. Entonces, Jesús había anunciado, primero vendrá Elías y restablecerá todo, pero como está escrito del Hijo del Hombre, que debe sufrir mucho y ser despreciado. Mirad, Elías ya ha venido y no le han hecho caso. Entonces vendrá el Hijo del Hombre y será despreciado. Jesús confirma, por una parte, la esperanza del retorno de Elías, porque Elías se había ido en un carro de fuego y nadie sabemos dónde está. Pero, de otra parte, corrige la imagen que se tenía de Elías, porque el verdadero Salvador y el verdadero restablecedor del orden del mundo será Él, el Hijo del Hombre. Ya no hay que esperar a Elías, no hay que esperar al Bautista, ya estoy yo aquí. Bien, los 3 discípulos se quedan estupefactos por la grandeza de aquel episodio, les invade el temor reverencial de Dios, tocan la propia miseria ante aquella majestad del Altísimo y quedan como paralizados ante aquello. Estaban, dice San Marcos, estaban poseídos del espanto, tomados del espanto. Pero aún así Pedro arranca a hablar y dice Marcos aquí es más explícito porque como era el discípulo de Pedro, se lo había contado él. Y dice, se puso a hablar sin saber bien lo que iba a decir. No dijo que dijo Pedro. Palabras extáticas. Porque San Pedro estaría en éxtasis, claro, como los otros. Y por eso tiene tanta relación la transfiguración con la fiesta de los tabernáculos. Para nosotros contemplativos, todos los días es la fiesta del tabernáculo. Todos los días es la fiesta de nuestra intimidad de Dios en la contemplación de su gloria. Moisés
plantó la tienda fuera del campamento y allí habló con Dios face ad facem, dice la Escritura, cara a cara, como un hombre habla con otro, cara a cara. Es la confianza. Cuando hablas con una persona que te rehúye la mirada, qué mala cosa. No hay confianza, no hay transparencia. Cuando hablas con otra que te mira de reojo, que al mismo tiempo que te mira está pendiente, o que te mira de arriba abajo a ver qué llevas puesto, qué miradas tan incómodas. Qué incómodas. Y una hablas con una persona que te mira a los ojos así, pues hay confianza, hay fluidez. Así quiere Dios que hablemos con Él. Y así hablaba Moisés con Yahvé. Por eso tiene tanta relación la fiesta de los tabernáculos con la transfiguración. Pero en esto tampoco nos detenemos. Desde este episodio de la transfiguración, comprendemos que los discípulos, a partir de este momento, tuvieron que como aprender un modo nuevo, una nueva forma de conocer a Jesús, de comprenderle, de entrar en su misterio, de empezar a barruntar que en Jesús la cruz y la gloria son una misma cosa. Por eso nos cuesta tanto trabajo comprender a Jesús. Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Hasta cuándo vas a resistir esto? Te profanan en la Eucaristía las leyes inicuas, los países, no hay fe. ¿Por qué lo resistes, Jesús? Se ha ido a la cruz, se ha ido al pesebre. Si su manera de reinar es muy rara, no es como la nuestra. Eso es lo que aprenden los discípulos. No aprenden, pobrecitos, no aprenden nada hasta que viene el Espíritu Santo, pero lo empiezan a barruntar. Entonces, desde el episodio de la transfiguración se comprende el versículo principal de la Sagrada Escritura. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. El Verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. Que eso es lo que dice el original griego de San Juan. Plantó su tienda entre nosotros. Señor, hagamos 3 tiendas. Sí, ya la he hecho. Yo la he hecho para vosotros. Y es tan grande, siendo al mismo tiempo tan pequeña, que cabe la humanidad entera, porque es la tienda de mi humanidad divinizada. Esa es la tienda. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenta esta relación entre la fiesta de los tabernáculos y la transfiguración un padre de la Iglesia griega, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Niceno. Dice así: la verdadera fiesta de la construcción de las cabañas, de las tiendas, no había sido todavía, pero justamente por eso, conforme a la palabra profética, Salmo 118, 27, Dios, el Señor del universo, se ha revelado a nosotros para cumplir la reconstrucción de la tienda destruida por la naturaleza humana. Bien, vamos terminando. Después se formó una nube que los envolvió en su sombra y salió una voz de la nube: este es mi Hijo, el predilecto, escuchadlo. Esta es la nube del encuentro que aparecía en el Antiguo Testamento, la Shekinah, se llama así en hebreo. La nube cubría la tienda de la revelación, indicaba la presencia de Dios. Jesús es la tienda sobre la que se posa la nube de la presencia de Dios.
y también Jesús nos envuelve en su sombra, bajo sus alas. Él es la nube. Esto es repetición de la escena del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, mi predilecto, escuchadle. Ese escuchadle lo dice Yahvé delante de Moisés. Moisés había dado la ley, las tablas de la ley, 10 mandamientos. Ya no hay más ley que Jesús. En Él está toda la ley, en Él están todos los mandamientos, en Él está todo el amor, porque no hay más ley que la de la caridad. Por tanto, escuchadlo. Así, comprendiendo así la transfiguración, de esta manera, con estas apoyaturas que nos da Benedicto XVI, dice él, podremos entender mejor la palabra que Marcos intercala entre la confesión de Pedro y la transfiguración de Jesús. Marcos 9:1. Así comienza el relato de la transfiguración y dice: Amen, amen, dico vobis. Jesús, cuando empieza así, es solemne. En verdad os digo, algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto venir con potencia el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que algunos de los que estaban allí verían la parusía, la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes, o significaba otra cosa. Puesto que esta palabra la dice Jesús inmediatamente antes de la transfiguración, podría decir, vosotros 3 que estáis aquí, no moriréis sin haber visto la gloria de Dios revelada en mi humanidad glorificada. Y vendrá esa gloria con potencia. Por eso, sobre el monte, Pedro, Santiago y Juan comprenden que la fiesta de los tabernáculos ha llegado ahí, que Jesús ha puesto su tienda entre ellos. Y sobre el monte, los 3 amigos íntimos de Jesús aprenden que la Torá viviente, la ley hecha carne, es Jesús. Es Jesús. Después, en este sobrecogedor encuentro con la gloria de Dios, pueden comprender lo que diría más tarde San Pablo a los Corintios. 1 Corintios 1, 23 y siguientes. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para todos los llamados, judíos o griegos, predicamos a Cristo, potencia de Dios, dinamis, dice San Pablo, la dinamis, la fuerza, la potencia de Dios y la sabiduría de Dios. Esta potencia, esta dinamis del reino futuro, aparece ante ellos en ese Jesús transfigurado que habla con los testigos de la antigua alianza de la necesidad de su pasión para entrar en su gloria. Este es el corazón profundo de este episodio. Nada sin la cruz. Es imposible la vida sin la cruz, porque solo en la cruz, a través de la cruz, entramos en la transfiguración, en la vida gloriosa de Jesús. Así es que vamos a suplicar a la Santísima Virgen que nos enseñe a rezar con aquel verso que tanto le gustaba a Santa Teresa, que estando un día en Salamanca, en la fundación de Salamanca, de donde ella era conventual, le dijeron a una novicia que cantara, cantaba muy bien,
y se llamaba Isabel de Jesús, y la santa la llamaba la mi Vela, Vela la de la linda voz, porque de Isabel Vela, Belica, y era Vela la de la linda voz. Y la santa había pasado toda la Semana Santa y hasta el miércoles de Pascua que sucedió este acontecimiento, en una sequedad de espíritu y en una soledad interior y en un rechazo de Dios terrible. No estaba siempre en éxtasis Santa Teresa, como no lo ha estado ningún santo. Y entonces no sabían las monjas que le pasaba eso, porque ella no lo exteriorizaba, pero le inspiró el Señor a aquella monja a decirle a la otra que cantara, y se puso a cantar. Y Santa Teresa cayó en un éxtasis que todas las amarguras que venía pasando toda la Cuaresma y la Semana Santa se le tornaron en dulcedumbres. Cayó en un éxtasis tal que se desvaneció, perdió los pulsos y en volandas se la tuvieron que llevar a su celda, en volandas, entre 3 o 4 monjas. Y hasta 2 días después no volvió un poco en sí. El día siguiente se empezó a entonar, pero cayó en éxtasis. ¿Y qué es lo que cantó la monjita? Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que yo, si te viere, veré 1000 jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno, ve ante mis ojos, dulce, muérame yo luego. No quiero contentos, mi Jesús ausente, que todo es tormento a quien esto siente. Solo me sustente tu amor y deseo. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Véome cautivo sin tal compañía, muerte es la que vivo sin vos, vida mía. ¿Cuándo será el día que alcéis mi destierro? Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego.